Spawn aterrizó suavemente frente a una iglesia en ruinas al sur de la ciudad de Musutafu. Su capa se arremolinó a su alrededor mientras ajustaba cuidadosamente a Momo en sus brazos. La estructura era un recordatorio de un tiempo olvidado, con sus vidrieras rotas y muros cubiertos de musgo y grietas. Las campanas ya no sonaban, y la cruz que una vez coronó el techo estaba caída y oxidada, abandonada al paso del tiempo. Himiko salió rápidamente de la entrada, su figura delgada y enérgica contrastando con la quietud del lugar. Al ver a Izuku cargando a Momo, sus ojos se llenaron de curiosidad y preocupación. «Izuku, ¿qué pasó?», preguntó, corriendo hacia él. «Rescaté a esta chica de las manos de All for One y sus monstruos», respondió Spawn, su voz grave pero calmada mientras colocaba a Momo suavemente sobre un banco de madera dentro de la iglesia. Himiko se inclinó hacia Momo, examinándola con cuidado. Aunque estaba inconsciente, su respiración era estable. ¿Quién es ella? Una estudiante de Ero. Le robaron su quirk. Y estaba a punto de perder algo más que eso. Izuku se giró hacia Himiko, sus ojos verdes brillando con intensidad. No podía dejarla ahí. Himiko asintió, comprendiendo su decisión. Aunque sus instintos como villana le decían que involucrarse con un estudiante de héroe podría ser peligroso, confiaba en Izuku más que en nadie. Aquí estará a salvo. Este lugar, nadie lo busca. Nadie lo necesita. Izuku miró alrededor del interior de la iglesia. Las bancas estaban cubiertas de polvo, y los altares estaban destrozados. Las figuras de los santos y crucifijos habían sido derribadas o destruidas hace años, probablemente por vándalos. Las paredes, que alguna vez fueron blancas, estaban ahora cubiertas de grafitis y manchas de humedad. El mundo ya no necesita lugares como este, dijo Himiko con un tono melancólico mientras recogía un pedazo de una estatua rota. Hace 200 años, la gente rezaba a dioses para que los salvaran. Ahora, rezan a los héroes. Spawn caminó hasta el púlpito, sus pasos resonando en el silencio de la iglesia. No hay mucha diferencia, ¿verdad?, dijo, su tono lleno de desdén. Los héroes son los nuevos dioses, y como los dioses de antaño, han fallado a los inocentes una y otra vez. Himiko se acercó a él, observándolo con una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Y tú, qué eres ahora, Izuku? ¿Un dios? ¿Un demonio? Izuku giró su mirada hacia ella, sus ojos verdes brillando bajo la tenue luz que entraba por las ventanas rotas. No soy ni un dios ni un demonio, soy solo alguien que hará lo que sea necesario para corregir lo que está mal. Himiko sonrió levemente, tocando su brazo con suavidad. Bueno, sea lo que seas, eres mío, y eso es suficiente para mí. Mientras tanto, Momo comenzó a moverse ligeramente, despertando lentamente del agotamiento que la había sumido en la inconsciencia. Sus ojos se abrieron con dificultad, y lo primero que vio fue el techo de la iglesia, con sus vigas quebradas y las telarañas que colgaban entre ellas. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz débil. Izuku y Himiko se acercaron a ella. «¿Estás a salvo?», dijo Izuku, su voz más suave de lo que Himiko esperaba. Momo giró su cabeza lentamente hacia él, su mirada confusa. Tú eres ese monstruo. Te salvé», respondió Izuku sin rodeos. «All for One te robó tu quirk y te dejó allí para morir. Pero no lo permití». Momo lo miró fijamente, luchando por entender la situación. Himiko se inclinó hacia ella, sonriendo levemente. «No te preocupes, él puede parecer aterrador, pero no te hará daño. No mientras yo esté aquí». Momo se relajó un poco, aunque su mente seguía llena de preguntas. Mientras miraba a su alrededor, notó el estado de la iglesia y la extraña pareja frente a ella. «¿Por qué? ¿Me ayudaron?». Izuku la miró directamente a los ojos, su respuesta simple pero contundente, porque nadie más lo haría. La iglesia abandonada, aunque deteriorada, se convirtió en un refugio temporal para Momo, mientras Izuku permanecía vigilante, observando desde las sombras, aunque el mundo exterior seguía girando. Dentro de esas paredes, las tres almas compartían un momento de tregua, cada una enfrentando sus propios demonios. El mundo estaba cambiando, y aunque la religión había perdido su lugar, los héroes, los villanos y ahora figuras como Spawn luchaban por convertirse en los nuevos símbolos de poder y justicia. Pero en esa iglesia abandonada, lejos de las cámaras y los juicios, el silencio y la calma eran todo lo que necesitaban. Por ahora, Momo se encontraba sentada en una de las bancas de madera, aún débil pero más consciente de su entorno. El ambiente frío y desolado de la iglesia abandonada la hacía sentirse extraña, casi surrealista. Himiko estaba sentada frente a ella, balanceando las piernas juguetonamente mientras Spawn permanecía de pie en las sombras, su presencia imponente pero callada. Himiko sonrió ampliamente, inclinándose hacia Momo con una energía que contrastaba con el lúgubre lugar. «Bueno, ya que parece que vamos a estar juntas un rato, deberíamos conocernos un poco mejor, ¿no crees?». Momo la miró con algo de incertidumbre, todavía tratando de entender cómo había terminado en este lugar y por qué esta chica, claramente una villana, parecía tan amigable. «Yo soy Himiko Toga», dijo Himiko con una sonrisa encantadora, colocando una mano sobre su pecho dramáticamente. «Ex villana, amante del caos y, por supuesto, la orgullosa compañera de ese gran monstruo de allí». Señaló hacia Izuku, quien se mantuvo inmóvil. Sus ojos verdes brillaron desde las sombras mientras daba un paso adelante, su capa moviéndose con vida propia. «Izuku Midoriya», dijo Himiko, girándose para mirarlo mientras sonreía con cariño. «Aunque ahora se hace llamar Spawn. Es un poco oscuro, un poco aterrador, pero también el ser más increíble del mundo». Izuku no dijo nada, pero asintió ligeramente hacia Momo, su silencio cargado de una presencia que casi podía sentirse. El nombre resonó en la memoria de Momo, trayendo de vuelta las noticias de hace 6 meses. «¿Izuku Midoriya?», repitió, confundida. «Hubo una explosión en Musutafu hace 6 meses. Dijeron que la familia Midoriya murió en un accidente». Himiko apretó los dientes, visiblemente molesta. «No fue un accidente, fue un asesinato».
El corazón de Momo se aceleró al escuchar esas palabras. Y Miko continuó, con su voz llena de emoción mientras relataba lo que sabía. Izuku descubrió algo que nunca debió saber. El secreto de All Might, lo que lo hacía débil. Por eso, la comisión de héroes decidió eliminarlo. Decidieron que un niño sin quirk no sería extrañado. Izuku permaneció en silencio, su mirada fija en el fuego mientras Himiko hablaba. Ese día, cuando volvió a casa, encontró a su madre muerta en la cocina. La voz de Himiko se quebró ligeramente, pero continuó. Y antes de que pudiera hacer algo, el apartamento explotó. Dijeron que fue una fuga de gas, pero fue la comisión quien lo planeó todo. Momo sintió que un nudo se formaba en su garganta mientras escuchaba. Todo lo que sabía sobre el sistema de héroes se tambaleaba con cada palabra que Himiko decía. Izuku sobrevivió, continuó Himiko, mirando a Momo directamente. Lo encontré en un contenedor de basura, herido y quemado, pero vivo. Lo cuidé, lo ayudé a recuperarse. Y juntos, decidimos vengarnos. ¿Por eso atacaron las sedes de la comisión de héroes? Preguntó Momo en voz baja, casi temiendo la respuesta. Himiko asintió. Queríamos que supieran que no olvidamos lo que hicieron, ni perdonamos. Pero entonces, nos encontramos con Endeavor. La mención del nombre del héroe número 2 hizo que Momo tragara saliva, su mente inundada de recuerdos de las veces que lo había visto en acción. Endeavor mató a Izuku, dijo Himiko, su voz fría como el hielo. Lo calcinó hasta no dejar nada. Momo miró a Izuku, que permanecía inmóvil, su rostro marcado por las quemaduras. Pero, ¿cómo es posible que estés aquí? Izuku finalmente habló, su voz profunda y resonante. Morí, pero hice un trato con alguien que me devolvió. Un trato que me permitió volver para terminar lo que ellos comenzaron. El peso de sus palabras cayó sobre Momo como un muro. Todo lo que creía saber sobre los héroes, el sistema. Y el mundo parecía colapsar frente a ella. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó finalmente, su voz temblorosa. Izuku la miró, sus ojos verdes brillando bajo la luz del fuego. Porque sé lo que es ser abandonado en la oscuridad por aquellos en quienes confías. Nadie merece pasar por eso. Y Miko tomó la mano de Izuku, entrelazando sus dedos con los de él mientras miraba a Momo. Él no es un monstruo, es alguien que el mundo intentó destruir y falló. Y ahora, está aquí para arreglarlo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Momo no pudo responder de inmediato. Se quedó mirando las llamas, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Por primera vez, entendió que el mundo de los héroes no era tan puro como siempre había creído. Yo, respondió Momo con voz baja, aún cautelosa. Momo se quedó en silencio por un momento, desconcertada por la inesperada pregunta. Sin embargo, al observar la sonrisa de Himiko y la mirada penetrante de Izuku, algo en ella se relajó. Soy Momo Yaoyorozu, estudiante de héroe, dijo finalmente, con un poco más de firmeza. Una persona que quiere ayudar a los demás, aunque, ahora no estoy segura de cómo hacerlo. Himiko aplaudió suavemente, como si hubiera escuchado algo maravilloso. Eso es un buen comienzo. ¿Ves? No fue tan difícil. Momo la miró con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Por qué haces esto? Himiko inclinó la cabeza, su sonrisa suavizándose. Porque si te vas a quedar aquí no te voy a llamar por oye tú y porque creo que nos podemos llevar bien. Momo bajó la mirada, reflexionando sobre las palabras de Himiko. Aunque aún desconfiaba, había algo en su sinceridad y la imponente presencia de Izuku que la hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que podía confiar en ellos, al menos un poco. Izuku, desde las sombras, observaba en silencio. Aunque no dijo nada, el intercambio le recordó algo de sí mismo, de cómo alguna vez también buscó su propósito en un mundo que parecía haberlo abandonado. Y ahora, tal vez, podía ofrecerle a Momo algo que él mismo había encontrado, un camino, aunque oscuro, hacia adelante. Momo Yaoyorozu, aún recostada en el banco polvoriento de la iglesia, observaba a Himiko Toga moverse con una familiaridad y naturalidad que contrastaban con la crudeza del lugar. Himiko se puso una pijama nueva pero sin etiqueta, claramente robada. Y se subió a un colchón también nuevo pero sin cama, simplemente colocado en el suelo frío. Desde donde estaba, Momo podía ver cómo Himiko sacaba varias latas de comida de una bolsa de plástico. La joven parecía emocionada mientras revisaba su contenido, eligiendo cuidadosamente lo que iba a compartir con su nueva invitada. Lo que llamó la atención de Momo fueron los calcetines largos y desgastados que Himiko llevaba puestos. Aunque estaban raídos y con agujeros, Himiko los cuidaba con una ternura que desconcertó a Momo. ¿Qué tienen de especial esos calcetines?, preguntó Momo finalmente, su voz aún débil pero cargada de curiosidad. Himiko levantó la vista, sonriendo mientras miraba sus calcetines. Estos, dijo, tocándolos con cuidado, son el primer regalo que recibí en toda mi vida. Izuku me los dio en Navidad. Momo quedó en silencio, sus pensamientos sumidos en el contraste que acababa de comprender. Ella, una chica de una familia rica, había crecido rodeada de lujos y regalos. Su habitación estaba llena de ropa nueva, regalos de cumpleaños, y todo lo que necesitaba. Para ella, cosas como calcetines eran insignificantes, fácilmente reemplazables. Pero para Himiko, esos calcetines eran su posesión más valiosa, un símbolo de algo mucho más profundo. Haber sido vista y querida por alguien. ¿Nunca recibiste regalos antes?, preguntó Momo, su tono cargado de incredulidad. Himiko negó con la cabeza mientras abría una de las latas. Mis padres nunca me dieron nada, solo querían que fuera normal, pero yo, no lo era. Cuando me abandonaron, nadie me miraba, nadie me quería, hasta que conocí a Izuku. Momo sintió una punzada de culpabilidad y tristeza. Las carencias de Himiko, su vida de abandono y necesidad, contrastaban brutalmente con la seguridad y comodidad que Momo había dado por sentadas. Debes haber tenido una vida increíble, dijo Himiko de repente, mirando a Momo con una sonrisa genuina. Mira tu piel, tu cabello, incluso tus manos. Nunca has tenido que pelear por comida, ¿verdad? Momo bajó la mirada a sus manos, impecablemente cuidadas. Era cierto, nunca había tenido que luchar para sobrevivir, nunca había tenido que robar o pasar hambre. Todo le había sido dado con facilidad. No, nunca, respondió Momo, su voz apenas un susurro. Himiko se acercó, sosteniendo una lata de comida abierta y una cuchara que sacó de la bolsa. Bueno, entonces es hora de que pruebes cómo vivimos los demás. Aquí no hay banquetes ni platos elegantes, pero al menos no te morirás de hambre.
Momo aceptó la lata con manos temblorosas, sintiendo un peso emocional que nunca había experimentado antes. Mientras Himiko volvía a su colchón, se dio cuenta de lo diferente que era su vida de lo que ella siempre había creído. En esa iglesia abandonada, rodeada de decadencia y carencias, Momo comenzó a comprender no solo las dificultades que enfrentaban aquellos como Himiko, sino también lo afortunada que había sido. Y, por primera vez, se sintió realmente pequeña en comparación con el inmenso peso del mundo que ignoraba. Mientras Momo comía la ensalada enlatada que Himiko le ofreció, no pudo evitar que su mirada recorriera la iglesia abandonada. Aunque su familia era adinerada, nunca se había interesado demasiado por la religión, pero recordaba las historias de Ibara Shiozaki, la estudiante de la clase 1B, quien con frecuencia hablaba de su fe y de la importancia de los valores que ésta le enseñaba. Nunca pensé que vería un lugar como este en persona, pensó Momo mientras observaba las paredes derrumbadas y los restos de vitrales rotos. Las religiones pre-queer, como el catolicismo, se habían desvanecido en gran medida tras la aparición de los queers, siendo reemplazadas por la adoración a los héroes. Este lugar era un vestigio de un mundo olvidado. Mientras ella reflexionaba, Himiko se movía con energía, buscando entre los escombros el paquete de fósforos con que encender la fogata para combatir el frío de la noche. Juraría que lo deje por aquí, murmuró Himiko mientras removía sus pertenencias. Antes de que pudiera encontrar algo útil, Spawn, siempre en silencio, extendió una mano hacia un montón de madera que Himiko había recogido. Con un movimiento rápido, una chispa surgió de su palma, y la madera comenzó a arder con un fuego cálido y constante. Himiko se acercó a él con una sonrisa llena de gratitud y lo abrazó con fuerza, como si el simple acto de encender la fogata fuera un regalo invaluable. Gracias, Izuku, dijo suavemente antes de buscar entre las latas y ofrecerle una. Toma, come algo. Izuku tomó la lata con un asentimiento. Aunque no necesitaba comer desde que se había convertido en Spawn, el acto le recordaba un poco de humanidad, y aún podía disfrutar de la comida. Aunque sin necesidad, mientras se sentaba junto a la fogata, su máscara comenzó a retroceder lentamente, como si estuviera viva. La sustancia negra y blanca se movió como un líquido, revelando su rostro debajo. Momo y Himiko lo miraron con atención, y ambas reaccionaron de maneras diferentes al ver lo que se ocultaba bajo la máscara. La piel de Izuku estaba marcada por profundas cicatrices de quemaduras, con secciones de carne oscura y enrojecida que contaban la historia de su sufrimiento. Su rostro era una sombra del chico que había sido. Momo desvió la mirada por un momento, no por desprecio, sino por el impacto de ver algo tan brutalmente humano y doloroso. Himiko, sin embargo, no apartó la vista. Se acercó a Izuku, sentándose junto a él mientras lo miraba fijamente con una mezcla de ternura y tristeza. «Sigues siendo tú, Izuku», dijo Himiko con suavidad, tocando una de las cicatrices en su mejilla con cuidado. «No importa cómo te veas, siempre serás mi Izuku». Izuku no respondió de inmediato, pero su mirada se suavizó mientras la observaba. Finalmente, tomó un bocado de la comida enlatada, algo que Himiko interpretó como un gesto de aceptación. Momo, observando desde el otro lado de la fogata, sintió una punzada de empatía que no esperaba. Por primera vez, entendió un poco más de la profundidad de la conexión entre ellos. «¿Cómo soportaste todo esto?», preguntó en voz baja, rompiendo el silencio. Izuku levantó la mirada hacia ella, su voz resonando con un tono profundo pero calmado. «Porque no tuve otra opción, pero lo que me mantuvo cuerdo fue saber que tenía algo por lo que volver». Himiko sonrió levemente, tomando su mano con delicadeza. Momo, aunque todavía confundida por todo lo que había pasado, no pudo evitar sentir respeto por la fortaleza que ambos mostraban, a pesar de las circunstancias que los habían moldeado. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y la luz de las llamas iluminaba la iglesia en ruinas, las tres almas compartieron un momento de inusual tranquilidad. A pesar de sus diferencias, estaban unidos por el dolor, la supervivencia y la promesa de un mañana incierto. El ambiente en la iglesia se volvió aún más pesado tras las revelaciones de Himiko. Momo, aún procesando lo que había escuchado, se aferró a la única pregunta que parecía imposible de ignorar. «Pero, ¿cómo es posible que estés aquí?», repitió, mirando a Izuku con una mezcla de incredulidad y miedo. «Si tu cuerpo fue destruido, ¿cómo volviste?». Izuku se quedó en silencio por un momento, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural mientras miraba fijamente a las llamas de la fogata. Finalmente, habló, su voz profunda resonando en la iglesia vacía. «Porque el infierno existe. Y también el cielo». Las palabras hicieron que Momo contuviera el aliento, y Himiko parecía igualmente impactada al oírlo expresado con tanta claridad. «Después de que Endeavor me mató, mi alma fue enviada al octavo círculo del infierno, el reino de Malevolgia», continuó Izuku, sin apartar la vista de las llamas. «El infierno no es como lo describen en las historias. No es un lugar de castigo eterno, es un campo de batalla». Momo lo miró, sus ojos llenos de confusión. «¿Un campo de batalla?». Izuku asintió lentamente. «El infierno y el cielo no son muy diferentes. Son dos ejércitos que reclutan almas para la batalla final, el Armagedón. Ambos lados buscan guerreros, soldados, almas que puedan luchar en su nombre. No les importan las vidas humanas, solo nuestras almas y lo que podemos ofrecerles en su guerra eterna». Himiko se aferró a su brazo, mirando su rostro quemado con una mezcla de tristeza y admiración. «¿Y tú?». «Yo fui reclutado por Malevolgia», respondió Izuku, girando su mirada hacia ella y luego hacia Momo. «Me ofreció un trato. Regresar al mundo de los vivos para vengar a mi madre y luchar contra aquellos que me destruyeron. A cambio, lideraré su ejército cuando llegue el Armagedón». Momo se quedó sin palabras, su mente tratando de comprender la magnitud de lo que Izuku acababa de revelar. «Entonces, ¿tu vida ahora pertenece al infierno?». Izuku negó con la cabeza lentamente. «No tengo vida. Lo que soy ahora no es humano. Soy un Spawn, un soldado del infierno. Pero eso no significa que siga ciegamente sus órdenes. Mi propósito aquí es mío. Y no dejaré que ni el cielo ni el infierno me usen como una herramienta». Himiko lo miró con orgullo, apretando su mano con fuerza. Izuku no es un monstruo. Es más humano que todos esos héroes que solo piensan en sus reputaciones. Momo, aún tratando de procesar la revelación, miró a Izuku con una mezcla de asombro y temor. «Entonces,
¿El cielo tampoco es lo que creemos? Izuku dejó escapar una risa seca, amarga. El cielo no es un paraíso, es simplemente el otro lado del conflicto. Sus soldados también son manipulados. Sus almas explotadas para un propósito mayor que ni siquiera entienden. Las palabras de Izuku resonaron profundamente en Momo. Todo lo que creía sobre la justicia, el bien y el mal se derrumbaba frente a ella. No solo el sistema de héroes estaba corrupto, parecía que el mismo concepto de salvación y condenación era una mentira construida para manipular a los humanos. Entonces, ¿qué esperanza nos queda?, preguntó en voz baja, sintiendo una profunda desesperación. Izuku la miró, su mirada intensa pero llena de una determinación que parecía inquebrantable. La esperanza no viene del cielo ni del infierno, viene de nosotros, de las decisiones que tomamos, de cómo luchamos por lo que es correcto. No necesitamos dioses ni demonios para decirnos qué hacer. Y Miko asintió con una sonrisa. Exacto, y mientras tengamos a Izuku, tenemos una oportunidad. Momo no respondió, pero en su interior, algo comenzó a cambiar. Por primera vez, comenzó a cuestionar no solo el sistema de héroes, sino todo lo que creía sobre el propósito de la humanidad. Mientras las llamas seguían crepitando, ella observó a Izuku y Miko, dos personas marcadas por el sufrimiento y el rechazo, y se dio cuenta de que el mundo no era tan simple como siempre había creído. Momo se recostó en el banco polvoriento, abrazando su propio cuerpo mientras observaba la escena frente a ella. La pequeña figura de Himiko Toga se había acurrucado contra la imponente forma de Izuku, sus brazos rodeando su torso como si temiera que desapareciera en cualquier momento. A pesar de su tamaño intimidante y su apariencia aterradora, Izuku parecía tranquilo mientras yacía en el colchón, con su capa roja extendida como una manta. Aunque Izuku no necesitaba dormir, cerró los ojos, permitiéndose un momento de paz junto a Himiko. Su presencia junto a ella parecía calmarla, incluso en medio de un mundo lleno de caos. Y Miko, en contraste, dormía profundamente, un sueño tranquilo que contrastaba con la vida llena de sufrimiento que había llevado. Momo no podía apartar la vista de ellos. La imagen era extraña y conmovedora al mismo tiempo, una chica pequeña y frágil abrazando a un ser que parecía una fuerza de la naturaleza. Pero lo que más le impactaba no era la apariencia, sino el vínculo evidente entre ellos. Un vínculo forjado en el dolor, la pérdida y la necesidad mutua de sobrevivir. Momo, sin embargo, no podía dormir. Aunque su cuerpo estaba agotado, su mente seguía girando, tratando de procesar todo lo que había aprendido esa noche. Primero estaba la diferencia abrumadora entre su vida y la de Himiko. Momo había crecido en una familia acomodada, rodeada de lujos y comodidades. Nunca había tenido que luchar por nada. Nunca había tenido que robar para comer o preocuparse por un techo sobre su cabeza. En contraste, Himiko había sido abandonada, rechazada por sus propios padres y forzada a sobrevivir sola. Y sin embargo, aquí estaba Himiko, abrazando a alguien que había vuelto del infierno mismo, aferrándose a él como si fuera su mundo entero. Luego estaba la revelación sobre la comisión de héroes. Momo siempre había creído en el sistema, en la idea de que los héroes eran símbolos de justicia y esperanza. Pero ahora sabía la verdad, la comisión no solo era corrupta, sino que también era capaz de orquestar asesinatos y encubrir crímenes para mantener su poder. Esa revelación había destrozado su confianza en el sistema que había aspirado a ser parte de toda su vida. Y finalmente, estaba la verdad sobre el cielo y el infierno. La idea de que ambas entidades no eran fuerzas del bien y del mal, sino ejércitos reclutando almas para una guerra eterna, la llenaba de una desesperación profunda. Todo lo que había aprendido sobre justicia, redención y salvación parecía una mentira ahora, una manipulación para mantener el control sobre las almas humanas. Por si fuera poco, había perdido su quirk, una parte integral de su identidad. Creación, no solo era su habilidad, era parte de quién era. Ahora, sin ella, se sentía vacía, incompleta. Mientras la mente de Momo continuaba girando, sus ojos se enfocaron nuevamente en Himiko e Izuku. La forma en que Himiko se aferraba a él, como si fuera lo único que la mantenía a salvo, era profundamente conmovedora, y la manera en que Izuku, con todo su poder y brutalidad, permitía que ella estuviera tan cerca, tan vulnerable, mostraba un lado de él que Momo no esperaba. ¿Cómo llegaron a ser así?, pensó Momo. Dos personas que el mundo rechazó, pero que encontraron un refugio en el otro. Mientras las llamas de la fogata parpadeaban suavemente, Momo se dio cuenta de que estaba comenzando a ver el mundo de una manera completamente nueva. No solo los héroes y los villanos, sino también la humanidad misma. Y aunque estaba cansada y llena de preguntas, una cosa era clara, nada volvería a ser lo mismo para ella. Momo cerró los ojos, tratando de calmar su mente, aunque sabía que el sueño no llegaría pronto. En el silencio de la noche, solo el crujido de la fogata y las respiraciones suaves de Himiko e Izuku llenaban la iglesia. Por ahora, ese pequeño refugio de tranquilidad era lo único que mantenía sus pensamientos a raya. El aroma del desayuno fue lo primero que sacó a Momo de su ligero y perturbado sueño. Abrió los ojos lentamente y vio a Himiko inclinada sobre una sartén, mientras Izuku sostenía la sartén con su mano cubierta de llamas rojas, negras y verdes. Las llamas no solo no dañaban la sartén, sino que parecían arder con una intensidad perfecta para cocinar. El sonido del tocino chisporroteando y los huevos friéndose llenaba la iglesia abandonada, contrastando con el entorno decadente. Himiko, tarareando una canción ligera, revolvía los huevos con entusiasmo, claramente satisfecha con su improvisada cocina. «Buenos días, princesa dormilona», dijo Himiko con una sonrisa brillante al notar que Momo se despertaba. «Espero que tengas hambre». Momo se incorporó lentamente, sus músculos aún tensos por el frío de la noche. Observó la escena con incredulidad. «¿Qué están haciendo? ¿Qué parece?», respondió Himiko, levantando la sartén con orgullo. «Desayuno, huevos con tocino. Lo mejor que pude conseguir con lo que teníamos». Izuku permanecía en silencio, su imponente figura apenas moviéndose mientras sostenía la sartén. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que hacía difícil saber si estaba simplemente observando o pensando en algo más profundo. «¿Con qué?», Momo empezó a preguntar, pero se detuvo.
sabiendo que probablemente no quería saber todos los detalles. Y Miko, sin embargo, no tenía reparos en explicarlo. Con lo que podemos robar. ¿Qué? ¿Creías que íbamos a dejarte morir de hambre? Momo desvió la mirada, incómoda pero agradecida. Había aprendido a no juzgar demasiado rápido, especialmente después de lo que había escuchado la noche anterior. Gracias, murmuró. Su voz suave pero sincera. Y Miko le sonrió mientras servía una porción de huevos y tocino en un plato de plástico desgastado y se lo tendía. Aquí tienes, no es un banquete de lujo. Pero sabe increíble, te lo prometo. Momo tomó el plato con cuidado, sentándose en el banco mientras Himiko servía para sí misma y luego para Izuku. Spawn tomó su porción con una mano mientras extinguía las llamas en la otra, dejando la sartén a un lado. Aunque no necesitaba comer, dio un mordisco, disfrutando del sabor de algo que le recordaba vagamente a la vida que alguna vez tuvo. El desayuno transcurrió en un silencio relativamente cómodo. Momo, a pesar de la sencillez de la comida, la encontró sorprendentemente deliciosa. Los huevos estaban perfectamente cocidos, y el tocino tenía el nivel justo de crujiente. Es mejor de lo que esperaba, admitió Momo, rompiendo el silencio. Y Miko rió mientras daba otro bocado. ¿Ves? No soy solo una cara bonita. Izuku permaneció en silencio, observando a las dos mujeres mientras comían. Aunque no decía nada. Su presencia era reconfortante, casi como un protector silencioso. Momo, mirando la escena, no pudo evitar reflexionar sobre lo inusual que era todo. Estaba desayunando con una chica que había sido etiquetada como villana y un ser que técnicamente estaba muerto, pero que había regresado del infierno. Y, sin embargo, se sentía más segura en ese momento que en los últimos días. Gracias, por esto, dijo finalmente, mirando a Himiko e Izuku. Por salvarme, por no abandonarme. Y Miko sonrió, aunque su mirada era más suave esta vez. No abandonamos a la gente, Momo. Ese es el trabajo de los héroes, ¿no? La pulsada de verdad en las palabras de Himiko hizo que Momo guardara silencio, sus pensamientos girando nuevamente en torno a todo lo que había aprendido. Izuku finalmente habló, su voz grave resonando en la iglesia. Este mundo no es justo, Momo. Pero mientras estemos aquí, al menos intentaremos hacer algo bueno con lo que tenemos. Aunque aún había muchas preguntas y conflictos internos, Momo sintió un pequeño destello de esperanza. En ese momento, mientras compartían un desayuno en una iglesia abandonada, se dio cuenta de que tal vez el cambio que tanto deseaba no venía de los héroes o los sistemas establecidos, sino de las personas que, a pesar de todo, luchaban por lo que creían correcto. Después del desayuno, Momo dejó el plato a un lado y, con algo de nerviosismo, miró a Himiko, quien estaba sentada cómodamente en el regazo de Izuku como si fuera el lugar más natural del mundo. ¿Qué pasará conmigo ahora?, preguntó Momo, rompiendo el silencio. Izuku y Himiko intercambiaron miradas, desconcertados por la pregunta. Luego, Himiko estalló en una carcajada, mostrando sus afilados colmillos mientras se recostaba contra el pecho de Izuku. Incluso él dejó escapar una ligera risa, algo raro en su nueva forma. ¿Qué?, preguntó Momo, confundida por su reacción. Himiko se limpió una lágrima de risa mientras le respondía. ¿Qué crees que eres, una rehén? ¿Nuestra prisionera? Por favor, si eso fuera cierto, ya habríamos pedido un rescate o algo así. Momo parpadeó, todavía insegura. Entonces, Izuku habló con su voz profunda, aunque con un tono tranquilo. Eres una invitada, una inesperada, sí, pero una invitada al fin y al cabo. Las palabras de Izuku la dejaron en silencio por un momento. Había asumido que, al estar en el refugio de alguien considerado un villano y un monstruo, su situación sería más peligrosa. Pero ahora, viendo a Izuku y Himiko juntos, entendió que su presencia no era una amenaza para ellos, ni ellos eran una amenaza para ella. Finalmente, Momo se levantó, alisando la bata de laboratorio que usaba. Creo que debería regresar a casa. Mis padres estarán preocupados. No quiero causarles más problemas. Himiko asintió, bajándose del regazo de Izuku y estirándose. Tiene sentido. Pero, ¿estás segura? El mundo ahí fuera no es exactamente amable, ya sabes. Estoy segura, respondió Momo, con una leve inclinación de cabeza. Pero les agradezco a ambos por su ayuda. Realmente. No sé cómo devolverles lo que han hecho por mí. Himiko se acercó a Momo con una sonrisa amplia y le dio un abrazo inesperado. Solo recuerda que no todos los villanos son lo que parecen. Y, bueno, si alguna vez necesitas un lugar donde esconderte, ya sabes dónde encontrarnos. Izuku no se movió de su lugar, pero sus ojos brillaron suavemente mientras miraba a Momo. Ten cuidado, Momo. El mundo que conocías no es lo que parece, pero eso no significa que no puedas encontrar tu lugar en él. Con esas palabras resonando en su mente, Momo siguió a Himiko hasta las enormes puertas de la iglesia. Himiko las abrió lentamente, dejando entrar la luz del día. Cuídate ahí fuera, princesa, dijo Himiko con una sonrisa burlona, pero con un toque de genuina calidez. Momo se giró una última vez para mirar a Himiko y luego a la figura de Izuku en las sombras, observándola con esos ojos verdes brillantes. Gracias, por todo. Sin esperar respuesta, cruzó las puertas y comenzó su camino de regreso a casa. Aunque sabía que enfrentaría preguntas y desafíos al regresar, algo dentro de ella había cambiado. Había visto la realidad detrás del sistema que había venerado, y aunque aún no sabía qué haría con esa información, estaba decidida a no dejar que su experiencia fuera en vano. Dentro de la iglesia, Himiko cerró las puertas y se giró hacia Izuku, con una sonrisa juguetona. ¿Crees que volveremos a verla? Izuku asintió lentamente. Sí, algo me dice que este no es el final de su historia, ni de la nuestra. Himiko rió suavemente mientras volvía al lado de Izuku, sentándose junto a él en el colchón. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de esas paredes, el tiempo parecía haberse detenido, al menos por un momento más. Momo caminó con paso firme pero cansado hacia el centro de la ciudad. Sus piernas temblaban de agotamiento, y su mente seguía tratando de procesar todo lo que había aprendido durante su tiempo con Izuku y Himiko. A medida que los edificios se hacían más altos y el ruido de la ciudad se intensificaba, Momo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Cuando llegó a una intersección concurrida, vio una cabina telefónica y decidió acercarse. Aunque era un poco anticuada, todavía funcionaba.
Buscó algunas de las monedas que Himiko le había dado y finalmente logró realizar la llamada a su casa. Hola, respondió una voz femenina al otro lado de la línea. Era su madre. Mamá, soy yo. Momo, dijo, su voz temblando ligeramente. Hubo un silencio al otro lado antes de que la voz de su madre se alzara, llena de incredulidad. Momo, ¿eres tú? Sí, mamá, estoy bien. La reacción fue inmediata. Su madre empezó a llorar, llamando a su padre para que escuchara. Es Momo, está viva, está viva. Cuando su padre tomó el teléfono. Su tono era más reservado pero igualmente cargado de emoción. Momo, ¿eres realmente tú? Sí, papá, estoy bien. Estoy en el centro de la ciudad, respondió, intentando sonar calmada. ¿Están contigo? ¿Te obligan a decir esto? Preguntó su padre rápidamente, su voz llena de preocupación. ¿Quieren un rescate? Momo entendió de inmediato por qué pensaban eso. Después de su desaparición, seguramente habían asumido que había sido secuestrada por villanos, tal vez para pedir dinero o información. No, papá, estoy sola. Nadie me obliga a nada. Les explicaré todo cuando llegue a casa. Pero por ahora, por favor, ¿pueden venir por mí? Les dio su ubicación, asegurándoles que estaba segura. Su madre, aún sollozando, le prometió que enviarían un automóvil inmediatamente. Solo. Quédate donde estás, Momo. Vamos en camino, dijo su padre antes de colgar. Momo se quedó cerca de la cabina telefónica, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Aunque sabía que volver a casa significaba seguridad, también significaba enfrentar las preguntas de sus padres, de los héroes y tal vez de las autoridades. ¿Qué debía decir? ¿Qué podía decir? El sol brillaba alto, pero el ruido de la ciudad parecía distante, casi irrelevante. Momo miró a su alrededor, observando a las personas pasar con prisa, ocupadas con sus propias vidas. Ninguna de ellas sabía lo que realmente sucedía detrás de las fachadas brillantes del mundo de los héroes. ¿Qué haré ahora?, pensó, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Minutos después, una limusina negra se detuvo frente a ella y vio a sus padres salir apresuradamente. Su madre la abrazó con fuerza, mientras su padre la inspeccionaba, buscando cualquier signo de daño. Momo. Gracias a Dios, dijo su madre entre lágrimas. Momo se permitió abrazarla de vuelta, sintiendo cómo la tensión en su cuerpo disminuía ligeramente. Aunque sabía que las preguntas vendrían pronto. Por ahora, estaba a salvo. Y eso era suficiente. Estoy bien, mamá, papá. Estoy bien, dijo en voz baja, mientras subía a la limusina. Cuando Momo entró a la lujosa limusina que la esperaba, se dejó caer en el suave asiento de cuero, su cuerpo relajándose por primera vez en días. La tensión que había mantenido durante la última semana comenzó a desvanecerse, y por primera vez, se dio cuenta de lo agotada que estaba. Su respiración se volvió más lenta, y cerró los ojos brevemente, permitiéndose un momento de paz. Aún llevaba la bata de laboratorio que le habían dado mientras estaba prisionera. Era un recordatorio constante de su experiencia en manos de All for One y la comisión. En contraste, las sandalias y la ropa interior que Himiko le había proporcionado, aunque simples, se sentían como un regalo de humanidad en medio de la oscuridad. Sus padres, sentados frente a ella, no dejaban de observarla con una mezcla de preocupación y alivio. Su madre, con los ojos aún rojos de llorar, extendió una mano para tocar la de Momo, mientras su padre se inclinaba hacia adelante, esperando ansioso cualquier palabra que pudiera darles una pista de lo que había ocurrido. Momo, cariño, comenzó su madre, su voz temblorosa. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? Momo abrió los ojos y miró a su madre. Estoy bien, respondió con un tono bajo, insegura de cómo continuar. Su padre intervino, su tono más firme pero aún lleno de preocupación. No necesitamos detalles ahora mismo, pero, Momo, necesitamos saber. ¿Quién fue? ¿Quién te hizo esto? Momo tragó saliva, sus manos apretando la tela de la bata. No sabía por dónde empezar. Había tanto que contar, tanto que había aprendido y experimentado, pero cada palabra parecía demasiado pesada para pronunciar. No fue lo que ustedes creen, dijo finalmente, mirando a ambos. No puedo explicarlo todo ahora. Necesito tiempo para procesar. Sus padres intercambiaron miradas, claramente desconcertados pero respetando su petición. Su madre apretó su mano suavemente. Está bien, cariño, tómate tu tiempo. Solo queremos que sepas que estamos aquí para ti. Momo asintió, aunque su mente seguía luchando con las palabras. ¿Cómo explicar que había sido rescatada no por héroes, sino por alguien considerado un monstruo? ¿Cómo contarles sobre las verdades que había descubierto sobre la comisión, el cielo, el infierno? ¿Y lo corrupto que era el sistema al que siempre había admirado? Mientras la limusina avanzaba por las calles, Momo miró por la ventana, observando cómo la ciudad seguía con su vida normal. Una parte de ella envidiaba a esas personas que no tenían que cargar con las verdades que ahora conocía. Pero otra parte sabía que tenía una responsabilidad. Descubrir cómo usar lo que había aprendido para marcar una diferencia, aunque aún no supiera cómo. Por ahora, lo único que podía hacer era regresar a casa y recuperar fuerzas. Las respuestas llegarían a su tiempo, o al menos eso esperaba. Después de tomar un largo baño, Momo salió de su cuarto de baño envuelta en una suave bata de algodón. Su cabello, aún húmedo, caía sobre sus hombros mientras se dirigía a su habitación. El aroma del jabón caro y las esencias relajantes llenaban el aire, pero no lograban calmar la tormenta de pensamientos en su mente. Al entrar a su habitación, se detuvo frente a su enorme armario, lleno de ropa de diseñador organizada por colores, estilos y temporadas. Cada prenda era un testimonio de la vida privilegiada que siempre había llevado, una vida de comodidades y lujos que nunca había cuestionado. Se acercó lentamente y deslizó su mano por las telas suaves y finas, desde vestidos elegantes hasta suéteres y camisetas que nunca había usado. Todo estaba impecable, perfecto, pero ahora se sentía vacío. Himiko, pensó, recordando la pequeña figura de la chica que había conocido en la iglesia abandonada. Los calcetines desgastados que Himiko llevaba puestos se clavaron en su mente. Para Momo, los calcetines eran algo insignificante, reemplazables, pero para Himiko, esos calcetines eran su posesión más valiosa, el primer regalo que alguien le había dado. Un símbolo de que alguien la veía, la aceptaba y la valoraba. Momo dejó caer la cabeza, apretando las manos contra los bordes de su bata.
Su visión comenzó a nublarse mientras los recuerdos de Himiko inundaban su mente, su sonrisa juguetona, su actitud despreocupada. Y la manera en que se aferraba a Izuku con una ternura que desafiaba el mundo cruel que ambos habían enfrentado. Por primera vez, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, pero no por ella misma. Había llorado suficiente por su propia pérdida y sufrimiento. Esta vez, lloraba por Himiko. Lloraba por la niña que había sido rechazada por sus padres. Por la joven que había vivido robando para sobrevivir, y por la mujer que, a pesar de todo, encontraba razones para sonreír junto al hombre que amaba. Momo se dejó caer lentamente al suelo, apoyando la espalda contra la pared mientras las lágrimas caían libremente. ¿Cómo puede alguien soportar tanto y seguir sonriendo?, susurró en voz baja, su corazón apretándose con una mezcla de tristeza y admiración. En su mente, Himiko ya no era solo una villana, era una persona que había sufrido más de lo que Momo podía imaginar, pero que aún había encontrado fuerza en el amor y la compañía de Izuku. Mientras lloraba, Momo se dio cuenta de que había cambiado profundamente. El mundo ya no era tan blanco y negro como lo había creído. Los héroes no eran siempre justos, y los villanos no siempre eran malvados. Las personas, como Himiko e Izuku, eran mucho más complejas de lo que cualquier sistema podía definir. Cuando las lágrimas finalmente comenzaron a secarse, Momo miró alrededor de su habitación, viendo los lujos que antes daba por sentados. Sabía que ya no podía ignorar las desigualdades del mundo, ni el sufrimiento de aquellos como Himiko. Algo dentro de ella había despertado, y aunque aún no sabía cómo, estaba decidida a hacer algo con lo que había aprendido. Se levantó lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. La imagen de Himiko y sus calcetines desgastados seguía en su mente, pero esta vez no le causaba solo tristeza, sino también determinación. Por primera vez, Momo sintió que podía hacer algo más que solo observar, y aunque el camino que se abría ante ella era incierto, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Momo se vistió con un vestido sencillo, algo muy diferente de las prendas llamativas que normalmente usaba. Mientras se miraba en el espejo, respiró hondo, preparándose mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Explicarles a sus padres lo que había pasado, especialmente la pérdida de su quirk, era una tarea monumental. Pero lo más difícil sería contarles quién la había rescatado y cómo. Cuando finalmente salió de su habitación, sus pasos eran lentos, como si cada uno pesara más que el anterior. Encontró a sus padres en la sala principal, esperándola con expresiones de preocupación y expectativa. Su madre se levantó de inmediato al verla, mientras su padre permanecía sentado, observándola con una mirada firme pero llena de cariño. «Momo, cariño, ¿estás lista para hablar?», preguntó su madre, su voz suave pero cargada de ansiedad. Momo asintió y se sentó frente a ellos. Sus manos temblaban ligeramente mientras las entrelazaba sobre su regazo. «Quiero contarles lo que pasó, pero, por favor, necesito que me escuchen sin interrumpir», dijo, mirando a ambos con seriedad. Sus padres intercambiaron miradas antes de asentir, permitiéndole continuar. «Fui secuestrada durante el ataque al campamento. No fue un accidente ni un error de seguridad. Fui tomada por la Liga de Villanos. No porque querían pedirme un rescate, sino porque querían mi quirk». Sus palabras dejaron a sus padres atónitos. Su madre se llevó una mano a la boca, y su padre frunció el ceño, claramente enfadado. «Me llevaron a un lugar horrible. Allí, me lo quitaron». Momo tragó saliva, sus palabras temblorosas mientras continuaba. «Mi quirk, creación, ya no está». La sala quedó en silencio absoluto. Sus padres parecían incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. «Pero eso no es todo», dijo Momo, sintiendo que lo más difícil estaba por venir. «Fui rescatada, pero no por los héroes». Su padre se inclinó hacia adelante, su expresión severa. «Entonces, ¿quién? ¿Quién te rescató?». Momo tomó aire profundamente antes de responder. «Por alguien que llaman Spawn». Sus padres intercambiaron miradas de confusión y alarma. Era evidente que el nombre le sonaba familiar, pero no podían creer lo que estaban escuchando. «Spawn», repitió su madre, casi incrédula. «¿El monstruo del que hablan en las noticias?». Momo asintió lentamente. «Sí, pero no es un monstruo. Al menos no de la forma en que todos lo pintan». Su padre se levantó, caminando de un lado a otro de la sala mientras trataba de procesar la información. «Momo, ¿entiendes lo que estás diciendo? Ese ser mató a All for One de una manera que ningún héroe habría permitido. Es peligroso». «Lo sé», respondió Momo, su voz firme por primera vez. «Lo vi lo que es capaz de hacer. Pero también vi algo más. Spawn no es un villano. Él me salvó cuando nadie más lo hizo». Su madre se sentó junto a ella, tomando su mano con cuidado. «Cariño, entiendo que estés agradecido, pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué quieres decir con que no es un villano?». Momo tomó aire profundamente antes de responder. «Significa que el sistema en el que hemos creído toda nuestra vida no es tan perfecto como pensamos. Los héroes no vinieron por mí, ni siquiera sabían que me habían tomado. Pero él, alguien que todos llaman monstruo, arriesgó con acento agudo su vida para sacarme de ese lugar». Sus padres quedaron en silencio, procesando sus palabras. Finalmente, su padre habló, su tono más suave. «Momo, no sé qué decir, pero lo que importa ahora es que estás a salvo». Momo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Sabía que no todos sus problemas estaban resueltos, pero al menos había dado el primer paso. Mientras su madre la abrazaba, Momo pensó en Himiko e Izuku, preguntándose si alguna vez podría devolverles lo que habían hecho por ella. Los padres de Momo escucharon atentamente mientras ella trataba de explicar su experiencia, aunque claramente estaba omitiendo detalles importantes. Sus rostros se tensaron al escuchar la conexión con Spawn, pero se mantuvieron callados, dejando que su hija contara su historia a su propio ritmo. «Estuve escondida en una iglesia abandonada en el sur de Musutaku», comenzó Momo, su voz calmada pero temblorosa. «Spawn me llevó allí después de rescatarme. Era un lugar seguro donde podía descansar». Su madre inclinó la cabeza, claramente preocupada. «¿Una iglesia? ¿Por qué un lugar así?». «No lo sé», admitió Momo. «Parecía un refugio que él y otra persona usaban». Su padre se cruzó de brazos.
su ceño fruncido mientras trataba de procesar la idea. ¿Otra persona? Momo asintió. Sí, una chica llamada Himiko Toga. Al escuchar ese nombre, los ojos de ambos padres se ensancharon. Incluso ellos, que no estaban completamente al tanto de los detalles del mundo de héroes y villanos, reconocían ese nombre. Toga, repitió su padre, con incredulidad en su tono. ¿La villana que aparece en los informes de la liga? Momo bajó la mirada, sintiendo la intensidad de sus preguntas. Sí, esa misma. Su madre tomó su mano, apretándola con preocupación. Momo, ¿estás segura de que era seguro estar cerca de ella? Esa chica es peligrosa, según lo que dicen. Momo levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. No es lo que parece. Himiko Toga no es solo lo que dicen las noticias. Es alguien que ha sufrido mucho. Fue abandonada por sus padres, ha vivido en las calles y, a pesar de todo, sigue luchando por encontrar algo de felicidad. La sinceridad en su voz dejó a sus padres momentáneamente sin palabras. Pasé tiempo con ella, continuó Momo. Me cuidó mientras estaba allí. Compartió su comida conmigo, me hizo sentir segura, incluso después de todo lo que había pasado. Su padre respiró profundamente, todavía tratando de reconciliar la imagen de la villana con la descripción que Momo estaba dando. ¿Por qué crees que alguien como ella haría eso? Porque, al igual que Spawn. No es lo que parece, respondió Momo con firmeza. La vi con mis propios ojos. Vi cómo miraba a Spawn, cómo se aferraba a él. No era una villana despiadada. Era una persona. Una persona rota que encontró algo que la hacía sentir completa. La madre de Momo soltó un leve suspiro, aunque aún parecía preocupada. ¿Y qué hay de Spawn? ¿Qué tipo de relación tienen ellos dos? Momo dudó por un momento antes de responder. Están juntos, se cuidan el uno al otro, como si fueran lo único que tienen. Ambos padres intercambiaron miradas nuevamente, claramente intentando procesar todo lo que su hija les estaba contando. Finalmente, su padre habló, su voz calmada pero seria. Momo, entiendo que quieras protegerlos, pero debes saber que el mundo no los verá como tú los ves. Spawn es algo que no entendemos, y Toga es una criminal buscada. Si alguien se entera de lo que nos has contado, podrían usarlo en tu contra. Por eso les estoy pidiendo que guarden el secreto, dijo Momo, su voz firme. No quiero que ellos sufran más. Spawn me salvó la vida, y Toga me dio más humanidad de lo que nadie en esa prisión lo hizo. La sala quedó en silencio, solo roto por el suave tic-tac del reloj en la pared. Finalmente, su madre asintió lentamente. Guardaremos tu secreto, Momo. Pero, por favor, ten cuidado. No sabemos qué implicaciones podría tener todo esto. Momo respiró hondo, sintiendo un alivio momentáneo. Aunque sabía que sus padres aún estaban preocupados y tal vez no entendían completamente su perspectiva, al menos estaban dispuestos a confiar en ella. Mientras se retiraban a sus habitaciones, Momo se quedó en la sala, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. Sabía que el mundo no cambiaría de la noche a la mañana, pero ahora tenía un propósito claro. Descubrir cómo usar lo que había aprendido para ayudar a otros, incluso si eso significaba desafiar las mismas estructuras en las que había creído toda su vida. Esa noche, mientras sus padres dormían, Momo caminó silenciosamente por su habitación, abriendo armarios y cajones. Su mirada se detuvo en la ropa que había usado cuando era más joven. Prendas que ya no le quedaban pero que estaban en perfecto estado. Con cuidado, empezó a seleccionar vestidos, camisetas y pantalones que serían de la talla de Himiko, doblándolos y guardándolos en bolsas de tela. Después, se dirigió a la despensa de la mansión, donde se almacenaba comida no perecedera. Tomó varias latas de alimentos, paquetes de arroz y frijoles, y algunas botellas de agua. Cada artículo que colocaba en las bolsas era un recordatorio del privilegio que siempre había tenido y que ahora podía compartir con quienes lo necesitaban. Cuando todo estuvo listo, Momo caminó hacia la habitación de personal, donde Alfred, el mayordomo de la familia, tenía un pequeño despacho. Alfred había trabajado para la familia Yaoyorozu durante décadas y era más que un empleado. Para Momo, él era lo más cercano a un abuelo. Alfred, un hombre mayor con cabello blanco perfectamente peinado y una mirada amable, levantó la vista cuando Momo entró. Aunque era tarde, su expresión no mostró sorpresa. Siempre había sido perceptivo, y claramente notaba que Momo tenía algo importante en mente. Señorita Momo, ¿qué la trae aquí a estas horas?, preguntó con su voz profunda pero cálida. Momo se sentó frente a él, colocando las bolsas a un lado. Alfred, necesito pedirle un favor, y también necesito que me prometa que guardará un secreto. Alfred frunció el ceño ligeramente, pero asintió. Siempre he estado para usted y su familia, señorita. Si está en mi poder, lo haré. Momo respiró profundamente antes de hablar. Quiero que me lleve a una iglesia abandonada al sur de Musutafu. Es importante. Alfred arqueó una ceja, claramente intrigado. ¿Una iglesia abandonada? ¿Por qué querría ir a un lugar así? Conocía a alguien allí, dijo Momo, evitando los detalles más delicados. Quiero llevarles ropa y comida. No tienen mucho, y es lo menos que puedo hacer por ellos. Alfred la observó en silencio por un momento, su mirada llena de comprensión. Aunque no entendía completamente la situación, confiaba en Momo. Muy bien, señorita, prepararé el coche. Minutos después, Momo y Alfred se dirigieron al sur de Musutafu en un elegante sedán negro. El silencio en el auto era cómodo, roto solo por el suave sonido del motor. Alfred, siempre perceptivo, habló después de un rato. Señorita Momo, sé que ha pasado por mucho. No necesito saber los detalles, pero quiero que sepa que estoy aquí para usted, siempre. Momo sonrió ligeramente, mirando por la ventana. Gracias, Alfred. No sé qué haría sin usted. Al llegar a la iglesia, Momo bajó del auto con las bolsas en mano. Alfred observó desde el vehículo mientras ella se acercaba a las puertas gastadas. Al tocar las puertas, estas se abrieron lentamente, y Himiko apareció al otro lado. Sus ojos se iluminaron al ver a Momo, y una sonrisa juguetona apareció en su rostro. Mira quién volvió. ¿Extrañaste el barrio bajo?, bromeó Himiko, aunque su tono mostraba genuina alegría. Momo sonrió tímidamente mientras levantaba las bolsas. No podía dejar de pensar en ti y en lo poco que tenían aquí. Traje ropa, comida
Pensé que podría ayudar. Y Miko tomó una de las bolsas con entusiasmo, abriendo la cremallera para ver su contenido. Su expresión se suavizó al ver la ropa y los alimentos. Y su tono juguetón desapareció. Gracias, Momo, de verdad. Desde las sombras, Izuku apareció, su figura imponente contrastando con la delicadeza del momento. No tenías que hacer esto, dijo con su voz profunda, aunque había un matiz de gratitud en su tono. Quería hacerlo, respondió Momo, mirándolo directamente. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que hicieron por mí. Y Miko se acercó y le dio un abrazo rápido, su manera de expresar gratitud. Eres más buena de lo que creí. Quédate un rato, sí. Al menos para ver cómo este grandulón trata de doblar ropa. Momo soltó una risa suave, algo que no había hecho en días, y aceptó quedarse un poco más. Mientras Himiko y Spawn organizaban las cosas que había traído, Momo sintió que, por primera vez, estaba haciendo algo que realmente importaba. Cuando Himiko revisaba las bolsas que Momo había traído, su mirada se detuvo en una chaqueta parca con pelaje en el gorro. Era cálida, funcional, y claramente pensada para protegerla del frío de las noches que pasaba en la iglesia abandonada. Himiko tomó la chaqueta con cuidado, como si fuera un objeto precioso, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Apretó la tela contra su pecho, incapaz de contener la emoción que la invadía. Es la segunda vez que alguien me da algo. Alguien que realmente me importa, dijo con la voz quebrada, las lágrimas rodando por sus mejillas. La primera vez fueron los calcetines que Izuku me dio en Navidad. Antes de que Momo pudiera reaccionar, Himiko corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, casi tirándola al suelo en su entusiasmo. La tacleada fue inesperada, pero Momo logró mantener el equilibrio mientras sentía los sollozos de Himiko contra su hombro. Gracias, Momo, gracias, murmuró Himiko entre lágrimas. Su voz llena de gratitud. Momo, conmovida por la reacción de Himiko, le devolvió el abrazo. No es nada, Himiko, te lo mereces. Después de que Himiko se calmó, se limpió las lágrimas con la manga de la chaqueta y la estrenó de inmediato, abrochándose hasta arriba mientras sonreía ampliamente. Es perfecto, Momo, eres la mejor. Izuku, que había estado observando desde las sombras con una leve sonrisa, dio un paso adelante. Himiko, no exageres, no exagero nada, dijo Himiko, girándose hacia él antes de volver su atención a Momo. Tienes que quedarte a cenar con nosotros. ¿Cenar?, preguntó Momo, sorprendida por la invitación. Sí, dijo Himiko, emocionada. No será nada lujoso, pero puedo hacer ramen instantáneo increíble. Te prometo que será divertido. Momo dudó por un momento. Era tarde, y sabía que sus padres probablemente se preocuparían si tardaba demasiado, pero la expresión radiante de Himiko la convenció. Está bien, me quedaré un rato más, dijo con una sonrisa. Himiko se puso manos a la obra, sacando varios paquetes de ramen instantáneo de su escondite y preparando agua caliente con la ayuda de Izuku, quien volvió a encender su mano con las llamas infernales para calentar la olla. Mientras esperaban, Himiko hablaba sin parar, emocionada de compartir una comida con Momo. Izuku y yo hacemos esto todo el tiempo. Puede que no sea gourmet, pero sabe increíble cuando lo compartes con alguien. Momo no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de Himiko. La energía de la chica era contagiosa, y por un momento, se sintió como si estuvieran simplemente pasando el rato como amigas, sin preocuparse por el mundo exterior. Cuando el ramen estuvo listo, Himiko repartió los tazones, y los tres se sentaron alrededor de la fogata improvisada en la iglesia. El calor de las llamas y la comida caliente crearon un ambiente sorprendentemente acogedor. Momo tomó un bocado y, para su sorpresa, encontró que el ramen sabía mucho mejor de lo que esperaba. Está muy bueno, dijo, mirando a Himiko con una sonrisa. Te lo dije, respondió Himiko con orgullo, mientras sorbía sus fideos con entusiasmo. Izuku comía en silencio, pero sus ojos brillaban con una ligera calidez mientras observaba la interacción entre Momo e Himiko. Aunque su mundo estaba lleno de sombras, momentos como este le recordaban que aún había luz en medio de la oscuridad. Mientras compartían la comida, Momo sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, un sentido de comunidad, de conexión genuina con otros. Y aunque sabía que el mundo al que regresaría sería complicado, en ese momento, decidió disfrutar de la sencillez y la calidez de estar con Himiko e Izuku. La noche era fría y silenciosa cuando Momo se levantó, lista para regresar a casa. Himiko, agotada por la emoción y la cena, había caído dormida abrazada a su nueva chaqueta parca, una sonrisa tranquila adornando su rostro. Momo no quiso despertarla, pero al levantarse, notó la imponente figura de Izuku observándola desde las sombras. Sin decir una palabra, él se acercó, su capa ondulando suavemente detrás de él como si tuviera vida propia. Juntos caminaron hacia las puertas de la iglesia, sus pasos resonando suavemente en el silencio. Cuando llegaron a las puertas, Izuku se detuvo, girándose para mirarla. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad sobrenatural, pero había una calma en ellos que no había mostrado antes. Gracias, Momo, dijo con su voz profunda, pero llena de sinceridad. Momo levantó la mirada hacia él, sorprendida por su tono. ¿Por qué me agradeces? Izuku permaneció en silencio por un momento, como si buscara las palabras correctas. Finalmente, habló. Himiko es mi única luz en este mundo. Todo lo demás es oscuridad, caos. Pero ella me da una razón para seguir. Y hoy, le diste algo que yo no puedo darle, esperanza. Momo sintió que su corazón se apretaba al escuchar esas palabras. La relación entre Himiko e Izuku era más profunda de lo que había imaginado, una conexión forjada en la adversidad y el dolor, pero también en el amor y la necesidad mutua. Ella es especial, respondió Momo con una leve sonrisa, y merece más de lo que ha recibido en su vida. Izuku asintió, su mirada suavizándose ligeramente. Lo sé, por eso hago todo lo que puedo para protegerla. Pero hoy, tú le diste algo que la protegió más que cualquier cosa que yo pudiera hacer. Gracias por eso. Momo bajó la mirada, sintiéndose humilde ante sus palabras. Yo también aprendí algo de ella, de ustedes, así que, creo que somos iguales en eso. Un silencio cómodo cayó entre ellos mientras Momo se giraba hacia las puertas, lista para salir. Antes de que lo hiciera, Izuku habló de nuevo. Momo,
Si alguna vez necesitas un lugar donde esconderte, o si el mundo se vuelve demasiado para ti, esta iglesia estará aquí. Y Miko y yo estaremos aquí. Momo asintió, dándole una última mirada antes de salir. Gracias, Izuku. Cuida de Himiko, siempre. Mientras Momo caminaba hacia el automóvil donde Alfred la esperaba. No pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. La figura de Izuku, alta e imponente, se mantenía en las puertas de la iglesia, como un guardián de ese pequeño refugio en medio del caos. En su mente, Momo sabía que nunca olvidaría lo que había aprendido esa noche. Mientras subía al auto y se alejaba, una idea comenzaba a formarse en su mente. Tal vez, algún día, podría hacer algo más por ellos. Por ahora, lo único que podía hacer era atesorar lo que le habían enseñado y encontrar su propio camino en un mundo que ya no veía de la misma manera.